El Quijote nació en un libro y desde hace más de 4 siglos ha viajado por el mundo en miles de ediciones distintas. Algunos lectores incluso han dedicado años a reunir esas ediciones y convertirlas en auténticas colecciones. Nuestro viaje comienza en Peal de Becerro. Nos encontramos con Francisco Torrado, un apasionado del Quijote que tiene una colección muy especial, una colección de literatura, de libros del Quijote en más de 100 unidades con distintas versiones, distintos años y distintos idiomas. Una colección que muestra cómo la obra del Quijote ha ido moviéndose a lo largo de los años para tener estas ediciones y convertirlas en piezas únicas. Francisco, buenos días, buenas tardes o buenas noches según estén viendo los espectadores. Bueno. En primer lugar, muchas gracias por recibirnos en tu casa. No hay de qué. Y por ver esta magnífica colección que tienes. Algo muy sorprendente, porque no había visto yo nunca tal cantidad de ediciones del Quijote. Cuéntanos, ¿cómo empezó esta pasión por coleccionar tantos libros del Quijote? Pues os cuento. Yo era un niño cuando un día, viendo la biblioteca de mis abuelos, descubrí una edición del Quijote para niños que me llamó la atención desde el principio porque me pensé, digo, bueno, ¿quién es este personaje que montado en un caballo va clavando la lanza a las ovejas? Eso me pareció, siendo yo un niño, te digo, me pareció una locura y en efecto, pues ya leyendo el Quijote, hojeándolo, me di cuenta de que en efecto el autor daba a entender que este hombre estaba loco. Claro, ya con el tiempo y leyendo más veces el Quijote y ya leyendo ediciones normales, pues hasta pones en duda de si Don Quijote realmente estaba loco o realmente fingía esa locura. El caso es que fuera o no fuera loco o fingiera, afortunadamente, Cervantes creó un personaje universal, mejor dicho, dos. Él y su ayudante, su escudero. Todo empezó con un libro que se llama La famosa aventura de Don Quijote. Que es el que tenemos aquí, ¿no? Este libro. Este fue el libro que yo descubrí en la biblioteca de mis abuelos. No ese exactamente, sino un ejemplar como este. Vale. La anécdota es la siguiente. Un día, yendo por la Cuesta de Moyano, en Madrid, que es donde venden todos los libros de segunda mano que te puedas imaginar, descubrí esta edición. Me puse hasta nervioso. Claro, recordando aquellos momentos, Porque digo, como el vendedor, que es tan perspicaz, siempre los vendedores son así, se dé cuenta del interés que yo tengo por esto, es capaz de pedirme el oro y el moro. Claro. Yo soy capaz de dárselo. No me acuerdo si me costó 4 euros o algo. Entonces esta es la misma edición es la misma, tú viste cuando pequeño. Exacto. Y que fue la que despertó el interés. Exacto. Por todo lo que tenemos aquí, más lo que tiene en otros sitios que no podemos ver ahora mismo. A partir de ahí yo me interesé por la obra del Quijote. Y poco a poco fui descubriendo pormenores. Y uno de los que más me llamó la atención es cuando leí que después de la Biblia es el libro más traducido que existe. Efectivamente, sí. Y pensé, digo, bueno, ¿dónde están esas traducciones? Habrá. Entonces, mi primer libro traducido al francés lo compré en una librería en Sevilla. Ajá. Estaba yo entonces en un colegio allí de profesor de literatura. Y y daba francés también. Fui a una librería que era especializada en textos franceses, buscando cuadernos para los alumnos. Y me encontré el Quijote en francés. Esa fue la primera edición extranjera que conseguí. Luego ya las demás vinieron por añadidura, muchas porque amigos se enteraron de que yo las coleccionaba. Claro. Y entonces o se la encargaba yo o ya ellos me la traían de por sí. Y así fui consiguiendo todas las que... Entonces tienen muchas ediciones en distintos idiomas, en distintos años, y de todos esos idiomas, para ti, ¿cuál más te ha llamado la atención? ¿Por algo distinto en su formato? Aparte de llamar la atención, la edición árabe. Esta la he visto yo y claro, te lo he comentado antes de cámara. Es muy raro porque no estás acostumbrado a los libros árabes y yo lo primero que he hecho cuando lo he cogido era darle la vuelta y me he dado cuenta que no. Cualquiera no se da cuenta al principio de que hay que empezar el libro al revés. Exacto. Y claro, si supiéramos árabe,
Podríamos leerlo, pero al revés. Pero al revés. ¿Qué más ediciones tienes así Pues mira, de otro idioma? Pues mira. Aunque no las tenga aquí. Simplemente por saber en qué... Bueno, esa sí está. Don Quijote. Y si puedes leerlo. Esto, por lo que estoy viendo aquí, es complicado. Complicado. Ostras. La verdad que llama la atención porque son ediciones que no está acostumbrado una vez. Son muy curiosas. Tiene una anécdota porque un día tenemos amigos chinos. Ellos tienen un restaurante en Gandía. Y un día estaban en casa, porque lo conocimos en Sevilla, y estaban en casa, y entonces estaba ella así como un poco perdida, y le digo, ella se llama Lisú, ¿quieres algo para leer? Pues quedó mirando como dice. Que me va a dar, ¿verdad? Y le di la edición en chino, y se quedó ella, flipaba. Ahora, por lo que estoy viendo, en los países asiáticos tienen muchísimo tirón el Quijote y la obra de Cervantes. Sí. Está siendo un boom. Bueno, sí. La verdad que el Quijote es una obra universal, aunque yo siempre digo que aquí no sabemos potenciar lo que es nuestro. Exacto. Pero en este caso creo que se han hecho mejores las cosas. Exacto. Porque ha llegado a todos los rincones del mundo. Suscríbete al canal, comenta y dale a me gusta. ¿Qué edición o qué formato o qué libro te ha costado más conseguir de los que tienes en tu colección, Francisco? Tenemos aquí una edición Don Quijote. No sé si lo estaré diciendo bien yo, pero... Esta me la trajeron unos amigos que suelen ir a Malta. Vale. Y entonces, aquí está la dedicatoria. Entonces, en Malta el idioma oficial, aparte del maltés, que digamos que está en segundo término, el idioma oficial es el inglés. Tengo una edición en inglés de Malta, pero en inglés. Sin embargo, ellos se ve que anduvieron buscando hasta que encontraron una edición en maltés. Para mí, esta edición en maltés es muy difícil. Claro, porque es muy rara a ser un país tan pequeñito que supongo que no será muy normal, primero, que haya por lo visto, la edición en maltés y luego que se exporte, porque esto supongo que de allí no saldrá. Sí, ellos me lo compraron a mí, pero que sabían que yo coleccionaba. Claro. Y tengo más ediciones raras que ya me fueron regalando, yo las fui consiguiendo, pero por ejemplo hay una edición en Vitolas de Puro, que esa me la consiguió un cuñado mío. Ahí tengo una edición baraja de cartas. Tengo una edición muy interesante para mí, aunque sean solamente 4 hojas, que es la separata de un tebeo de 1920, en la que realmente lo que hablan son aleluyas. O sea que las aleluyas son como los poemas de los ciegos antiguamente. Normalmente constaban siempre de 2 versos o 3 versos, generalmente eran pareados, y explicaban las aventuras de algo o el suceso de algo de una forma sencilla que llegaba a cualquiera. Yo creo que esta separata era con idea de enseñarle a los niños en Aleluya el Quijote. Claro, de una forma más fácil. Al conseguir eso, pues lo tengo como oro en paño. Eso para mí también es una de las ediciones más curiosas y más valiosas. Es increíble. La verdad que es un mundo. Yo no sabía que había tanto cuando investigamos y dimos contigo el montón de ediciones en distintos países, en distintos formatos. Para ti, el programa se llama Pieza Única. Para ti, si tú tuvieras que elegir una edición única que significara algo, ya da igual que sea porque te haya costado más conseguir o menos, una especial que tú tuvieras que elegir, que fuera tu pieza única, ¿cuál sería de lo que tú tienes? Es difícil. Te entiendo. Es difícil porque hay piezas muy interesantes. Yo, si acaso por cariño, me quedaría con esta, con la primera de... Claro, es la que empezó todo. Claro, porque es la que me metió a mí en este mundo, sí. Y luego hay otras como las que te he comentado, de la separata del tebeo. Por ejemplo, esta edición es la más antigua que yo pude conseguir. Es de 1800 algo. Y eso es un tesoro. Exacto, un día mirando en internet. Y sí, es valiosa, sí. Claro. Económicamente es valiosa. Para mí es muy valiosa, pero es porque es muy antigua. Luego tengo alguna edición así que... Es que me ha ayudado mucho el tema de que, por desgracia,
por suerte para mí, por desgracia, los libros en los mercadillos de segunda mano están muy poco valorados. Aquí tenemos, por ejemplo, esta edición, que son en 2 tomos, que es bastante buena. La verdad que sí, tiene una ilustración. Y los compré por 1 euro. Vaya. Entonces, Un regalo. claro, por eso digo, qué bien para mí, pero qué pena, ¿no? Son muy bonitas, además la ilustración es preciosa, ¿verdad? Con Sancho. Esta es la editorial que hacía este tipo de ediciones, esto de obras clásicas para los colegios. Esta concretamente no lo es, pero este era el formato para los libros de los colegios, para biblioteca. Entonces es también bastante interesante. Luego, como una cosa especial, pues por ejemplo, hay un Quijote, ya lo veremos en su tiempo, que yo lo conseguí fascículo a fascículo. Una colección. Sí, yo no soy muy amigo de irme al kiosco cada semana. La verdad que sí. Hasta que lo conseguí todo, y un amigo que conocía a un librero que a su vez conocía a un encuadernador fue el que me encuadernó, y ese libro costaba de 2 tomos de la edición Príncipe, y además tenía una separata, otro tomo dedicado a todos los grabados de Gustavo Doré, que ha sido siempre el ilustrador por excelencia del Quijote. Francisco, estoy viendo también que, claro, para introducir a los niños hay muchas versiones del Quijote en ediciones infantiles, supongo que más simples, con más dibujos. ¿Tú destacarías alguna en particular? Porque he visto que tienes muchas en plan infantil. Yo pienso que de las ediciones infantiles se pueden destacar todas. Porque la verdad que es un trabajo adaptar el Quijote a una edición infantil. Yo tengo en la colección de todos los niveles, todas las edades. Incluso tengo una con pegatina. Ajá. Se llama, como le pusieron, pegajote. Me parece que le pusieron para jugar con la palabra. Sí, en vez de leer, porque los niños vayan jugando con sus pegatinas. Pegatina y Quijote, pues le pusieron, creo recordar que pusieron pegajote. Ajá. Pero luego hay una edición, para mí también muy especial, porque soy seguidor de Mortadelo y Filemón, de Ibáñez en este sentido. Ajá. Que por desgracia murió hace poco tiempo. Sí, es verdad. Francisco Ibáñez. Y bueno, él, la verdad es que como dibujante, como comentarista, pero no solamente del Quijote, que era un humorista completo. Sí, sí. Nos ha marcado a muchas generaciones, sí. Con sus libros. Y vemos que aquí Mortadelo de la Mancha ha hecho la adaptación del Quijote, sí. Pero con Mortadelo. Sí. Y es muy curiosa. La verdad que sí. Esta edición, por ejemplo, es de una editorial, no me acuerdo si era de editorial Bruño, puede ser. Bueno, es una editorial importante. Es una edición bastante buena, pero ya para niños de primaria un poquito más mayores. Claro, ya tiene más lectura. Supongo que es más complicada también de asimilar. Hay una edición para niños que, bueno, en teoría es para niños, pero se trata de 6 tomos, y es una edición en la que los personajes aparecen dibujados, pero sobre fotografías reales. Ajá. De La Mancha, de los alrededores, de la venta por donde anduvieron o por donde se supone. Sí. De modo que no deja de ser una edición muy curiosa, porque ya te digo, ves a los personajes dibujados, pero el fondo son fotografías reales. Voy a mencionar a una muy curiosa que me la encontré por casualidad. Sí, cuéntame. Hay un dibujante americano, sí, muy famoso, que se llama, es actual, yo no sé inglés, lo voy a pronunciar como recuerdo que se escribe, Eisner. Uh-huh. Este dibujaba un personaje también muy famoso de cómic americano, llamado el personaje Spirit. Y entonces, un día, en una librería de segunda mano, hojeando, me encuentro con un cuadernillo que es un cómic de Don Quijote dibujado por Eisner. Entonces, pues también pedí precio, me pareció que estaba regalado, lo compré. Ahí no lo valoraban tanto como tú, ¿verdad? No. A mí me recuerda una anécdota. Yo, como he ido mucho a los mercadillos, ajá, en Sevilla, yo compro mucho de los Quijotes en el mercadillo del Jueves. Sí.
El jueves un mercadillo que yo creo que ya Cervantes hablaba del mercadillo de Sevilla, porque está desde el siglo XV o quizás antes. Pues curiosamente, allí me encontré muchos de los Quijotes que tengo, que ya te digo, me lo encontré súper barato. Francisco, ¿alguna anécdota? Porque claro, con tanto que nos cuentas de las compras, de los libros en los mercadillos, supongo que tendrás más de una, pero cuéntanos una anécdota de tus compras por los mercadillos. La anécdota quizás es como los vendedores de los mercadillos, sobre todo además los de Sevilla que tienen un ojo clínico especial. Resulta que me acuerdo que una vez necesitaba una antena para el coche, una antena de estas grandes que van enroscadas, sí. Pues sabía que la mía me la quitaron. Ya. Y bueno, pues voy al mercadillo y me veo a uno que vendía, allí tienen las cosas en la mayoría del suelo, pues tendría yo por lo menos 20 o 30 antenas. Y me quedo mirando y digo, pensando, digo, pues no sé yo si cualquier antena de esta le va a venir bien a mi coche. Me mira el vendedor y dice, no lo pienses tanto que todas las antenas le van a venir bien a tu coche. Así que elige la que tú quieras, ¿verdad? Digo, bueno, pues dame una. Ya está. Ha sido fácil Y de me decir. vendió una en aquella época por 20 duros. Ya, ¿verdad? Por 20 duros. También me pasó una vez que andaba buscando un disco de Sevillana, de los Romeros de la Puebla, que fue el primer disco con orquestación que sacaron, y quizás el primero de Sevillana, y me lo encontré allí. Y yo digo, no voy a mostrar mucho interés para que no me cobre más de la cuenta. Pero porque allí te descuidas y como te vean que te fijas mucho. Ya saben que lo quieres y al final te lo sacan, ¿verdad? Bueno, eso viene a redondear un poco el tema de que afortunadamente o desgraciadamente Sí. los libros no están tan valorados. Ya. Entonces por eso he conseguido muchos de los libros allí y baratos. Además ellos creo que no saben lo que están vendiendo y no le dan el valor que corresponde. En la mayoría de los casos no. Francisco, después de ver tantas ediciones infantiles en distintos idiomas, antiguas, nuevas, ¿hay alguna edición que te gustaría conseguir o que tengas en la cabeza? Me gustaría conseguir tal edición de tal sitio y que todavía no la tengas. Claro, hay muchas. Pues Pero cuéntanoslo por si alguien la tiene. hay una especial que yo me imagino que esa será muchos tomos, que es la edición en braille. Ah, Y esa sí me gustaría tenerla, pero de momento no la tengo. es complicado. Hombre. Esa creo que va a ser muy complicada. Porque Ya. supongo que eso no te lo va a encontrar en un mercadillo. Ya me conformaría con tener la edición infantil. Edición infantil, el braille. Me imagino que existirá. Claro, supongo que sí. Y ya me gustaría, pero bueno, de momento... Bueno, pues tenemos pendiente. Si alguien conoce por dónde andan esas ediciones, ya sabéis, aquí no lo tenéis que decir. Tampoco pierdo la esperanza No, seguro que no. de encontrarla. Y no sé, alguna más sí tiene que haber, lo que pasa ahora mismo no me acuerdo. Sí, también cuando hay veces que supongo que las ediciones te las encontrarás sin buscarlas y es cuando lo mismo dices, esta la quiero porque la he visto en tal sitio o en el mercadillo o en tal tienda y ahí sería cuando despierte tu curiosidad. Porque esto es un no parar. Hay una edición que me gustaría hablar de ella porque Sí. la que hizo Anaya, la editorial Anaya cuando el 5º centenario, y estaba ilustrada por José Ramón, ahora mismo no me acuerdo del apellido, eran apellidos normales, españoles. Pero este hombre gustaba verlo porque se leía en un programa infantil y dibujaba con rotuladores. ¡Ay, sí! Con rotuladores de punta gruesa, además. Sí, lo recuerdo, Pero lo he visto. Era un placer verlo dibujar. Bueno, pues a la editorial se le ocurrió proponerle que ilustrara una edición del Quijote. Yo la tengo. Ah, Sí. entonces Y otra joyita. Para mí es una joya, es muy valiosa. Se puede adquirir, la venden en internet. Ajá. Pero vamos, más que nada el valor de tenerla como propia. Exacto. Y luego tengo esta sí me gustaría comentarla también. Sí, enséñanos. Es una edición normal, pero está ilustrada por Serafín. Serafín. ¿Sabes quién es? No. Es un dibujante que participaba en La Codorniz, dibujante humorístico. Y yo lo descubrí en un tebeo,
prefiero llamarle TVO que no cómic. Sí, es que En antes... un TVO que de los años 50 se llamaba, o se llama, porque todavía hay ediciones, yo tengo ediciones, Jaimito. Y él dibujaba, yo recuerdo que dibujaba la contraportada de Jaimito. Ajá. Y tenía unos personajes que se llamaban Doña Tere, Don Panchito y su hijo Teresito. Este es un dibujante gracioso, este es de los dibujantes que tú lo ves y el dibujo te llega. Y entonces él era el autor de aquella historieta. Y yo luego lo vi que participaba en La Codorniz. Y le gustaba ponerse, yo pienso que era de broma, el Marqués de Serafín. Claro. De modo que cuando descubrí esta edición, que recordar que también la descubrí en el Mercadillo, pues no lo pensé. Digo, la edición es una edición normal, pero está ilustrada claro, por Serafín. Claro, es que habrá tantas ediciones con tanta gente que ha participado en ellas, que sean de renombre y todavía no las conozcamos, la verdad. Por cierto, hay una edición también que alguna vez he pensado en de qué forma, no sé si lo tiene editado, de qué forma se puede conseguir, y es del alfarero de Úbeda, famoso Tito. Paco Tito, sí. Porque Tito también, si mal no recuerdo, cuando el quinto centenario convocaba a gente para que leyeran capítulos del Quijote y escribieran sus impresiones o lo que fuera sobre capítulos del Quijote. Yo desconozco si este hombre llegó a editar eso de alguna manera. Claro. Lo investigaré porque... Investigaremos. Si Tito sigue vivo, que creo que sí, pues sí. Creo que es accesible, es bastante accesible. Le preguntaremos. Lo intentaremos. Exacto. Bueno, Francisco, pues te tengo que hacer la pregunta que es con la que terminamos esta charla. No me gusta llamarla entrevista, prefiero la charla, que es lo que hemos tenido, hemos aprendido mucho contigo. Y mi pregunta es, ¿qué ha significado para ti el personaje del Quijote en tu vida? Porque además del coleccionismo ya creo que se convierte en una forma de vida. Entonces, ¿qué significa para ti ese personaje? Tú sabes que el Quijote es un personaje universal, Sí. Tan universal que ha pasado a los diccionarios como una palabra de uso corriente, como en la persona que sin parar en obstáculos y sin parar en lo que le pueda pasar física o moralmente, busca remediar las desgracias de la vida. Eso. Más con buena voluntad que con acierto. Porque el pobre, al final, muchas de las cosas se le vuelven en su contra. Yeah. Pero yo pienso que ese espíritu, yo creo que parte de él sí ha entrado en mí. Y yo pienso que parte de él, la mayoría de los españoles lo tenemos. Sí. Y a veces nos metemos donde no nos llaman. Y hacemos algunas locuras que no deberíamos. Y nos llevamos la primera bofetada. Exacto. Digamos, ¿no? Me recuerda en la aventura de Don Quijote con Andresillo, que lo estaban azotando y él se enteró y puso al otro en fuga. Como además encima, en la primera impresión tenía suerte. O le daba el primer lanzazo y lo tiraba al personaje, porque lógicamente si le da tiempo a reaccionar, se lleva los palos como le pasaba. Claro. Entonces él consiguió que el otro le prometiera que le iba a resarcir del dinero que le debía, de los cuantos, no sé qué. El otro dijo, sí, no se preocupe, sí. Bueno, pues él ya se fue muy tranquilo. Al cabo de muchos capítulos, se vuelve a encontrar con Andresillo. Y Andresillo, bueno, te acordarás que yo intervine. Le dice, sí, pero ahora mejor que se hubiera quedado usted quieto. Porque apenas se fue, mi jefe empezó a darme... Todavía más. Y encima de broma me decía, este por el caballero, este por el... En fin, que el Quijote tiene la facultad, cuando lo lees, por lo menos para mí, de hacerte reír y hacerte llorar. Sí. Porque te identificas tanto con el personaje que cuando le pasan cosas malas, es como si te pasaran a ti. En fin, podríamos estar hablando de esto... Tendríamos para 3 programas. Eternamente, pero es así la cosa. Francisco, pues voy a abusar un poquito de ti. Ya que nos has estado enseñando con tanto entusiasmo tu pasión por el Quijote, yo creo que como profesor que has sido de literatura y tan apasionado de estos textos, la guinda ya del pastel sería que nos leyera
un fragmento del Quijote que a ti te llene especialmente o de algo que te relacione con la filosofía del Quijote. Vale. Yo, si hay un pasaje que ahora mismo se me viene a la mente y que refleja mucho el progreso, no vamos a llamarle progreso, refleja mucho que Cervantes era un autor que iba por delante de los tiempos. Una vez, conmemorando el Día del Libro en el pueblo de Chillueva, nos encontramos unos cuantos que leíamos un capítulo del Quijote. Sí. Pero a mí se me ocurrió, porque la mayoría del público eran mujeres, comentarles que Cervantes ya hablaba del feminismo cuando todavía eso ni se pensaba. Claro, a estas mujeres le pareció raro porque un autor de un tan antiguo se mostrara feminista. Y yo entonces le dije, fue a través de uno de los personajes. El personaje en el Quijote se llama Marcela. Vale. Lo define así, porque ella era muy guapa, tenía una gran fortuna heredada, pero no quería hacer la vida normal. Ella quería vivir libre e independiente. No negaba ella la dulce palabra ni la afable sonrisa a sus compañeros, pero en tratándose de amores, los despedía severa, firme en su devoción a la vida, inocente de los campos y a la augusta paz de las montañas. Allí su espíritu aprendió a desdoblarse con vuelos cada vez más sutiles y a subir hacia Dios lleno de místicos fervores, alabándole y bendiciéndole en hierbas y plantas, astros y nubes, fuentes y paisajes. Cuando en más hondas ternuras se derretía con estática beatitud, la motejaban de orgullosa y de cruel los desengañados amantes, acusándola de hermosa y de ingrata, como si su belleza fuese un delito y su casta inclinación un pecado. «Eres como la espada y el fuego para nuestros corazones», le decían. Y con grave cordura sabíales contestar: «Lejos de vosotros me puse, ¿por qué me seguís? Ni os consentí ni os engañé. ¿De qué me culpáis?». Crisóstomo, el más obstinado pretendiente de Marcela, cansado de endechar y de gemir, dio en adolecer y un triste día expiró con el nombre de su amada en los labios, luego de rogar a un fiel amigo que le enterrase en el mismo sitio donde la pastora le había negado por última vez toda esperanza. A partir de ahí la culparon a ella de ingrata y de que no había tenido en cuenta el enamoramiento de Crisóstomo. Le preguntó entonces, porque cuando estaban enterrándolo, Marcela apareció por allí y le preguntaron: «¿Vienes a gozarte en tu maldad?», le preguntó airado el íntimo camarada de Crisóstomo. «No», dijo con acento claro y firme, «vengo a compadecer vuestra locura y a justificar la inocencia mía. Yo no maté a tu compañero ni tuve parte en el fatal delirio. Él se arrojó a perderse contra mis intenciones, bien advertido y desengañado de su temeridad. Si me halláis hermosa porque a Dios le plugo, no es razón para que tratéis de obligarme a quereros, que de haber yo nacido fea, tampoco os habría de forzar a pretenderme. Dueña soy de mis sentimientos, contra los cuales ninguna violencia humana tiene poder, y ellos me inducen con alta vocación a vivir sola y tranquila en esta tierra, elevando mi alma desde las cumbres a los cielos, para aprender, entre plegarias y meditaciones, una dichosa ruta que me lleve hasta Dios». Ese fue el discurso que hizo Marcela sobre su intención de querer vivir sola. Intentaron persuadirla, pero nada pudieron. Entonces fue cuando intervino Don Quijote para decir: «Nadie se atreva a seguirla, nadie la estorbe ni mortifique, y en paz viva como bendito ejemplo de las zagalas de la Edad de Oro. Yo la defiendo y amparo. Yo admiro en esta moza las pulcras intenciones, las cristianísimas virtudes, la honesta y santa libertad.
A más alto amor que el que vosotros le ofrecéis con tanta impertinencia, se encaminan los puros deseos de su alma. Pues si nació mujer, y como tal la quisierais débil y complaciente, sumisa y dócil a vuestra codiciosa voluntad, fuerzas tiene y espíritu dentro de sí para buscar a Dios en las inmortales cumbres y alzar el vuelo a la morada primera. Todos callaron, sobrecogidos de emoción. Dióse tierra a Crisóstomo y ceniza a sus tristes cantares, y Don Quijote, el paladín de Marcela, siguió el camino de sus aventuras con la dulce imagen de la niña en el pensamiento. Muy bien, muy bien. Nos ha llegado al alma. Primer feminista de la historia que se conoce. Vaya. No ha sido un invento de ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es otro de los tesoros del Quijote, de los muchos que tiene, porque ha pasado el Quijote como la primera novela moderna y fue enorme la influencia que tuvo y tiene sobre los escritores posteriores. Francisco, me he dado cuenta que, bueno, estamos en un paraíso de libros, recuerdos, cuadros, etcétera, pero he visto uno detrás tuyo justamente de un Quijote que por lo que veo tiene bastante importancia para ti. Cuéntanos. Pues ese es un cuadro que nos regaló un amigo de Moldavia. Nosotros estuvimos allí haciendo teatro, tomamos contacto con esta familia, hicimos amistad con ellos, y él cuando vino a Sevilla, entre otras cosas, me trajo este cuadro del Quijote, dibujado por este autor, que es muy importante porque dibujó mucho al Quijote y porque tiene obra en el Museo de San Petersburgo, en el Hermitage. Así que por eso tiene ese valor para mí. Esa es una obra especial para ti. Para mí sí. Pues la verdad que ha sido un auténtico placer. El ratito que hemos estado aquí, bueno, el ratito que he estado yo también antes contigo, podríamos estar escuchándote y te tenemos que dar las gracias por recibirnos y por abrirnos el corazón y sobre todo por enseñarnos la pasión que tienes por este personaje. Yo también debería agradecer, o debo agradeceros, la posibilidad de divulgar esta obra. Y si podemos enganchar a alguien de los que nos ve para que se anime a leer El Quijote, porque de muchísima gente que conozco, que hablo con ellos del Quijote, me dicen, yo lo empecé, pero es que es muy difícil leerlo, es que yo los animaría a que superen esa misma dificultad, porque de verdad no hay libro que, para mí, no hay un libro que te llene más. Y te enganche, ¿verdad? Que te enganche y que te llene moralmente que El Quijote. Así que, si no, yo les recomiendo, bueno, pues empezar por una edición un poquito más de niño, pero ya metiéndote en la pero que historia. acaben en El Quijote de verdad. Así que... Pues muchas gracias, Francisco. Gracias a vosotros. Un placer. El mío también. Gracias.